poza handia ematen dit, hemen egotea, berriro ere, hilabete baten, ez nago espero. Nire eskerrona kulturetxeari eta hemen zaudeten guztioi, momentu hau, realitate bat egitea gaitik. Bai pasako naiz erderara, pizkat zabalkuntza gaitik eta PowerPointa ere bai erderaz dago eta lanak ulertu dieza datu. Muy buenas tardes. Es una gran alegría estar, pues eso, en un mes aquí otra vez. Y bueno, siento mucho que las personas que la vez anterior no pudisteis estar aquí, pues por eso es el motivo. Y habiendo visto la acogida, pues enormemente agradecida, ¿no? Agradecida también a la Casa de Cultura por cedernos este espacio y esta oportunidad. Entonces, la intención de esta charla viene un poco a transmitir mi sentir o mi relación con el cuerpo. Hace 32 años que empecé un poco esta aventura, digamos, de intentar comprender, ¿no? Y interesarme por el cuerpo. Ahí empezaron mis estudios en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza. A partir de entonces, bueno, pues el cuerpo desde luego no ha dejado de maravillarme. Y todavía lo sigue haciendo, cada día, en cada sesión. Y hoy sí me gustaría, bueno, un poquito de este sentir o un muchito, pues que llegara, ¿no? Y sí que quisiera que fuera un poco participativo, si en algún momento surgen preguntas o algún interés o alguna duda, tranquilamente, que sea un poco en diálogo. Estoy aquí, no estoy sentada detrás de la mesa en formato de solo daros información, sino si es que hay una posibilidad de participar, pues también, esa es la invitación también. Si en algún momento mi voz baja y no se me escucha desde atrás, me hacéis una señal y lo recibo. No sé si ahora, a nivel de volumen y eso, me escucháis bien. Y sí que lo que os voy a ofrecer o invitar no es una metodología ni son técnicas, no es algo cerrado mi forma de trabajar, sino un poco a abrir el interés y de cómo nos relacionamos con el cuerpo, ¿no? Que es al final lo que, si habéis visto en el cartel, pues esa parte, ¿no? Esa parte de tu salud donde eres hacedor. Y eso es lo que un poco quisiera hoy que pudiéramos explorar o descubrir o al menos mostraros, ¿no? Que es al final lo que yo veo en la práctica, en mi trabajo, en estos 26 años que ya llevo en el legado. Entonces, también todo lo que hablo, mi experiencia, no quita o no deja de lado a la medicina alopática o cuando ya surge una enfermedad y pasamos un poco ese umbral del terreno orgánico, ¿no? De que no es dejar de lado ni la farmacología ni cuando una intervención quirúrgica es necesaria, sino para mí son complementarias. Estamos hablando en muchos aspectos de una forma en la que nos podemos cuidar, autocuidar y atender, y que muchas otras veces es un requisito, es decir, requerimos ir al médico, ¿no? En este aspecto, sí quería empezar con estas palabras de Clara Montes en su canción de Desgarrada, y al menos yo lo que suelo, o lo que siento, ¿no? Y que está muy relacionado con esta forma de dialogar con nuestro cuerpo, en el que muchas formas en las que se expresa el sufrimiento, la incomodidad, el dolor,
¿creéis, aquí ya lanzo la pregunta, que nos enseñan a sufrir, a relacionarnos con el sufrimiento, con la incomodidad, con el dolor, con la pérdida? No. No sé, no sé. Mi sentir es ese, ¿no? Y ahí es donde, bueno, digo yo, ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos abrir ese recurso? Que al final eso requiere una práctica, ¿no? Y requiere un entrenamiento, un tiempo y una dedicación. Entonces, porque al menos mi sentir es de que la tendencia es a ir a unos ritmos en un tiempo en el que no respetamos, ¿no? Los tiempos del cuerpo. Vamos muchas veces intentando tender o dirigirnos hacia la anestesia, hacia el no dolor, hacia unas velocidades que para mí van un poco en contra de lo que es el tiempo del cuerpo, ¿no? La naturaleza del cuerpo. Entonces aquí es donde planteo un poco aquí los objetivos de la charla de hoy, ¿no? Y primeramente, si se abren y se despiertan preguntas, todos vosotros, al menos para mí, han sido motores en mi vida. Si hace 32 años empecé la andadura con la carrera de fisioterapia, posterior han sido muchas formaciones y han sido las preguntas las que me han motivado, las que me han hecho buscar, ¿no? Entonces, si a vosotros os surgen preguntas que al final las vais a responder más que yo, vosotros mismos, ya me voy a quedar bastante contenta. Y luego también un despertar la conciencia, que es al final poner ese foco de atención, esa presencia, un poco cara hacia nuestro cuerpo, hacia ese lenguaje, ¿no? Interno. Entonces, ahora vamos a ver que ese despertar de la conciencia va un poco en dirección a esa parte de la salud en la que podemos operar, en la que podemos ser hacedores, podemos asumir y tomar una responsabilidad. Aquí tenemos las varias definiciones, ¿no? Diferentes de salud. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española lo que dice como salud es un estado en que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Y aquí me surge a mí la pregunta de, ¿creéis que normal es sinónimo de salud? Que aquello que se normaliza. No. Muchas veces se normaliza un estado en el que es óptimo, pero igual la persona no se siente, ¿no? En ese estado en el que se están ejerciendo normalmente sus funciones, pero en la normalidad muchas veces hay un desequilibrio que subyace, ¿no? Y ahí la OMS, ya más allá que un estado, se contempla también la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero aquí, claro, yo como osteópata sí que incluyo, además de un estado, lo que decimos en la osteopatía, que es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en la expresión en la que ese cuerpo se va a manifestar. Y más allá de cómo uno se sienta, también a nivel consciente, el cuerpo tiene unas fuerzas internas, tiene una forma de vida interna, ¿no? Entonces, ahí el movimiento se expresa en armonía en todas esas formas
de unidad en esas partes, en esas estructuras que conforman la unidad del cuerpo, ¿no? Y ahí es donde la osteopatía incluye también esta visión de cómo todo eso se manifiesta, además de un estado en el que yo siento, además de esas ausencias de afecciones y de síntomas, también todo eso, cómo a nivel interno se dialoga entre esas diferentes partes, entre esas diferentes estructuras, entre esos órganos y esas funciones también, si están equilibradas o no. Entonces aquí es lo que antes decíamos, ¿no? de la normalidad o de la salud, lo que decía de a veces cuando ya entramos en el terreno orgánico, o en el campo de la osteopatía hay un amplio campo en el que no hemos entrado en el terreno de pasar ese umbral, es decir, hay síntomas, pero todavía entramos en el terreno de las disfunciones. Y yo creo que ahí es una parte en la que podemos actuar y crear una serie de formas y hábitos en esa escucha, en aprender cómo nuestro cuerpo en su lenguaje se va, en esa voz que subyace y que yo creo que ahí pues requiere una práctica, requiere un tiempo, requiere una dedicación, y esa es la invitación. Y aquí, a mí este esquema me sorprendió muchísimo en su... Pues hace año y medio así que lo descubrí haciendo un máster, el último, y Marc Lalonde era ministro de Sanidad en Canadá en 1974 y hizo un estudio para determinar los factores más determinantes de la salud, ¿no? Y un 43% estaba determinada la salud por los factores del estilo de vida, ¿no? Un 27% por la herencia genética, es decir, entre lo que traemos, lo que heredamos y lo que hacemos en cierta medida ya era el 70%. Luego, evidentemente, también el sistema sanitario y el entorno, los factores externos también, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho este esquema. ¿Qué os parece? Esto luego lo ponemos en práctica en el día a día, en nuestros estilos de vida. Porque mi sentir es, igual me equivoco, pero en el día a día, como la alimentación la tenemos bastante integrada, el factor también del deporte, es decir, la higiene, es decir, hay cosas que las tenemos muy integradas con nuestro autocuidado, pero yo al menos entiendo que el estilo de vida de escuchar al cuerpo, de respetar al cuerpo, va mucho más allá y que yo lo incluiría en estos 43%. La velocidad en el día a día, el descanso, la parada, la consciencia de todo aquello de nuestras memorias, lo que hemos hablado antes de la parte del sufrimiento, de aquello que nos incomoda. Hay emociones, por ejemplo, que nos dejan más vulnerables, más expuestos, los mostramos abiertamente. Son preguntas que todo eso yo muchas veces digo, todo eso luego, esas energías tienen que compensar y eso se somatiza, eso se está impregnando, se está quedando ahí, ¿no? Esto me lleva a que muchas veces lo que buscamos es, si cogemos aquello, es como imaginarnos. Muchas veces yo me imagino el cuerpo como un mar, como un océano. Entonces, claro, queremos un mar revuelto,
y turbulento y con grandes oleajes y grandes tormentas que se exprese libremente, o tenemos ahí un mar, calma, tranquilo, con la salud igual, la ausencia de síntomas. ¿Cómo queréis vuestro mar? Tranquilo. Los síntomas a veces son mecanismos de defensa. Claro, claro. Entonces tienes que oír que el síntoma es un mecanismo de defensa. Claro, Y tienes que ponerte en guardia. claro. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo acogemos ese síntoma que al final es un marcador, ¿no? Es una señal natural que tiene el cuerpo, ¿no? Y eso, pues este mar, de repente un día, pues se despierta con que, pues, hay marejada. Y hacemos freno de mano y claro, o decimos, pues bueno, pues hoy... No lo desechamos, no andamos ahí, teníamos que ahondar ahí, ¿no? Claro. Y sin embargo lo desechamos, me parece a mí, yo te pregunto. Ese sentir, comparto tu sentir también. Sí. Claro, lo que pasa es que hay gente que tiene el Cantábrico ya de serie y otros que tienen el Mediterráneo. Entonces, claro, Antes teníamos la herencia, ¿no? Claro. Sí, unos tienen el... estamos aprendiendo, ¿no? Pero a veces... Sí, también eso es. Pero algunos nacemos en el norte, otros en el sur, pero ¿cómo? Porque al final es esa capacidad de adaptación, pero no estoy intentando cambiar la climatología ni silenciarla, ¿no? Venimos con una historia, venimos en una familia también con una carga hereditaria, que es lo que antes decíamos, sin desechar eso, pero para mí es acogemos toda la realidad tal y como es y aprendemos de ello como oportunidades. Bueno, yo hago la invitación, ¿no? De que, porque para mí al final todo eso, si no, luego compensa, ¿no? Pregunto, ¿y hay tiempo para profundizar en nosotros mismos? En nuestros comportamientos, en nuestros ademanes, en todo. Pregunto. Si hay tiempo, ¿en qué sentido? En vernos a nosotros mismos, ver un poco qué nos pasa, qué no nos pasa, qué dejamos de pasar y la interactuación que tenemos con la sociedad. En definitiva, en madurar. Toda una vida tenemos, desde el momento de la concepción hasta el final. Fíjate si son horas y años para mirar, para explorar, ¿no? Y bucear aquí. Entonces aquí es donde, digo yo, debajo de esa superficie, claro, hay un mundo, hay una vida, las corrientes, todo un montón de organismos, sistemas. Y la cosa es para mí, ¿cómo vives tu salud? ¿No? Es tu actitud hacia ella, ¿no? Hacia esa climatología, todo eso que está despierto, que vive en ti. Pones un poco el oído cada día, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me despierto? Voy, me pongo el mecanismo piloto automático y voy intentando que se ponga ese mar, ¿no? Al final bueno, son elecciones y esa es la actitud pasiva o una actitud más activa de curiosidad, de qué es lo que me pasa. Porque al final la invitación un poco con esta actitud activa es, yo siempre lo digo, que aunque yo haya estudiado, y nadie va a llegar ahí a ese interior. Nadie más que uno mismo. Y hay veces, yo misma también voy a profesionales que me acompañan en mi proceso, pero primeramente, bueno, generar una escucha, un diálogo, aprender, interesarme y a partir de ahí, de esa relación, voy y pido unas ayudas, ¿no? Se abre un campo de escucha, estos profesionales que tienen en otros ámbitos igual otros recursos, otras herramientas, pero no directamente delegar esa parte hacedora en el otro ya directamente, ¿no? Entonces, bueno, es despertar un poco desde ahí.
Esto me surgió mucho trabajando con los niños y sobre todo con mi hijo, evidentemente el mayor maestro, pero con los niños, ellos en las sesiones no piensan, no inhiben sus impulsos, sino se explayan y siguen, no tienen miedo a dormirse, si me duermo, no me duermo, si se dejan al proceso, ¿no? Y no entra la parte del condicionamiento. Y a nivel embriológico también, el embrión, muchas veces yo con los libros de un embriólogo alemán, Eric Blechschmidt, en sus libros se ven todos los campos motores, desarrolladores y formadores de lo que es el cuerpo, ¿no? Y para mí, desde mi sentir, es que esas fuerzas operativas, y aunque no son formadoras del cuerpo, del organismo, que se gesta en 9 meses de una manera maravillosa y fascinante, pero luego siguen operando de alguna manera. Y aquí es donde yo decía, a un embrión nadie se le ocurre, todos nos maravillamos, pero ya lo tenemos porque estamos acostumbrados a ver cómo un embrión se forma y genera un bebé, un cuerpo, ¿no? 9 meses. O sea, a nadie se le ocurre meter y actuar ahí. En cambio, con el cuerpo ya una vez formado, estamos de un modo muy intervencionista muchas veces. Vamos cumpliendo objetivos, quehaceres, obligaciones, deberes, y esa voz a veces, la pregunta muchas veces en mí surge, ¿están las necesidades básicas, vitales del cuerpo respetadas? ¿Se incluyen en el día a día de alguna manera? ¿Qué os parece? Y aquí llegamos a los principios de la osteopatía, ¿no? Claro, hay como 2 puntos de inflexión importantes en toda esta andadura, sobre todo 2 corrientes que influyen de forma muy importante en cómo cambio la forma de trabajar. Una es la osteopatía y la otra es la consciencia sensorial. Y la osteopatía, en concreto, yo venía de fisio, de la carrera de fisioterapia, y me abre la visión hacia la salud, hacia el cuerpo, hacia los sistemas, hacia su fisiología, su anatomía, incluso la embriología de una manera mucho más holística, ¿no? Lo contempla el cuerpo como una unidad. La estructura y la función están relacionados, es decir, va a afectar en todo lo que es la función, no solo de una manera local, a nivel como yo venía de fisio, ¿no? De actuar en una región donde el cuerpo, pues a nivel de trauma o neuro, pues estaba como sufriendo y focalizando el tratamiento o la ayuda solo a ese nivel. Entonces, a ese nivel, en ese aspecto, también se incluía el cuerpo que posee ese mecanismo de autorregulación, es decir, ya no solo las acciones externas, sino también el despertar las posibilidades a que el propio cuerpo, haciendo una serie de maniobras, ayudas, intervenciones, yo me fui en la línea más funcional, no tan estructural como fue la primera parte de mi formación en osteopatía. Entonces, en esta se incluye un abordaje más sutil, más suave, no tan intervencionista, y ahí pues facilitar, digamos, estos mecanismos que se le llama homeostasis. Y después también tiene mucha fuerza el hecho de que lo que es el movimiento de fluidos y la ley de la arteria, que se refiere a lo que es el aporte de sangre, de todo aquel órgano, aquella célula, aquel tejido que tiene un aporte, una nutrición óptima,
pues tiene una mejor función, una mejor calidad en la armonía, en cómo opera. Y así como también se da importancia a la nutrición, también la eliminación, es decir, cómo se drena. Y para eso contempla de que el movimiento es vida, es decir, ahí donde hay movimiento, pues ese órgano está en equilibrio, está en diálogo, está en armonía en sus funciones, pues está en un estado de salud mayor. Este es Andrew Taylor Still, es quien en 1874 denominó un poco, o puso el nombre de la osteopatía como filosofía de vida. Él era médico, porque ahí en Estados Unidos los osteópatas requieren, allí sí se pide que hayan estudiado medicina. Su padre también lo era. Entonces, en 1874, él siente una gran impotencia, muere su mujer y 3 de sus hijos con una epidemia de meningitis. Entonces, siente tal impotencia que, bueno, pues empieza... Allí había, en aquella época, había mucha conexión con los indígenas, en este caso con los Shawnees. Entonces, bueno, en todo esto, pues, él era muy curioso por naturaleza y era inventor también de máquinas y herramientería y así. Entonces, pues fue el que aprendió un poco y luego pues, de ahí ya vino a Europa, muchos discípulos, de ahí también el cráneo sacral, con un alumno suyo que era Sutherland. Entonces, un poco es esta la idea, ¿no? De contemplar la salud como un resultado que lleva, ¿no? Si en vez de no como ir a buscarlo, sino si yo opero o si yo practico un autocuidado en muchos aspectos, no es una garantía del 100%, pero sí facilitar el proceso de crear un respeto mayor, un cuidado mayor, una atención mayor, una escucha mayor. Y de ahí poder llegar a ti, si podemos ver y sentir las necesidades más profundas que subyacen, al menos mi experiencia es que si llegas a ti, tienes la posibilidad de cuidar aquella necesidad que subyace ahí, ¿no? Entonces, si cuidar viene del latín cogitare, que significa pensar, pues pensar un poco en uno mismo, ¿no? ¿Qué creéis que pensamos en nosotros mismos como prioridad? Pues muchas veces la sensación que tengo es que ahí donde estamos haciendo el cuerpo es un proceso mental, pero el cuerpo en sí, ahora mismo, ahí donde estáis, ¿cómo está mi respiración? ¿O cómo están mis pies apoyados en el suelo? El cuerpo casi está olvidado, está... ¿Cómo podemos traerlo? Somos uno, el ser todo el cuerpo, ¿no? Y esto lleva mucho tiempo y mucha práctica. Y muchas veces, bueno, si practicáis la meditación de 1000 maneras, porque al final meditar es llevar el foco, la atención a este momento, a aquello que estás haciendo, es llevar y traerlo aquí, ¿no? Entonces, ahí es dar la posibilidad a, bueno, estoy aquí, traigo el cuerpo, traigo la atención y poner esa práctica diariamente. Y cuando me he ido, me he perdido, pues me he perdido y vuelvo aquí, ¿no?
cómo incluyo sensaciones. Bueno, yo os voy a poner luego, ahora, la práctica que yo llevo 13 años, ¿no? Pero que muchas veces, pues yo ponía este ejemplo muchas veces en los grupos, pues los cepillarte los dientes, ¿no? Claro, como los pies están libres, vas y vas haciendo una cosa, ¿no? Y es al final practicar y entrenar. Y esto lleva un tiempo y si no, me pillaba que ya me había vuelto a ir. Y no, venga, como hay tantas cosas, la lista de obligaciones y pararte, es un entrenamiento, lleva un tiempo. Toda una vida, ¿no? Entonces, en este desarrollar nuestra actitud activa, que ellos ya lo tienen, esa capacidad de asombro, de autenticidad, de poner coherencia, ¿no? Claro, el pensamiento surgía a partir de los 3 años, ya luego vamos madurando, la conciencia, todo, ¿no? Pero no perder o recuperar de alguna manera esta autenticidad que ya hemos tenido, que late en nosotros y que es la toma de conciencia de esas respuestas cognitivas a nivel mental. ¿Cómo pienso? ¿Cómo estoy pensando? Y aquí voy a 100 por hora. Otros días tenemos la mente más calmada, ¿no? O las respuestas fisiológicas a nivel emocional. No es lo mismo un día que tenemos pues la oxitocina y la dopamina y todos estos que son, que nos dan un subidón, que otros días que... Entonces, ¿cómo estoy a este nivel? ¿Cómo estoy a nivel físico, a nivel motor? ¿Estoy hoy más torpecito, más bajito, más flojito? El cuerpo me responde de una agilidad. Entonces, pues esa actitud activa es un poco esa parte hacedora en cuanto, ¿quién sino uno mismo va a poder escuchar esos diálogos, esas voces de esos 3 planos, ¿no? Y para mí esto al final nos da coherencia, porque muchas veces hacemos lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo. Al final coherencia sería que pudiéramos hacer, pensar y sentir todo conectado. ¿Qué pensáis? ¿Qué decís? Es un ejercicio duro. Es un ejercicio duro. Nos faltan horas. Nos faltan horas. Tenemos toda una vida y ahí, claro, no es fácil, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Porque incluso cuando la vida nos aprieta, sí, eso tiene un reflejo en el cuerpo, ¿no? Y cómo estamos respondiendo a eso, ¿no? Lo difícil de cada día. Y bueno, ¿y cómo puedo hacer en esa realidad poder encontrar unos recursos sin pedir una gran parte, ¿no? Sino ¿qué es posible para mí hoy, ¿no? Porque si lo ponemos en grandes objetivos igual no, pero chiquititos. En principio las personas somos vagas, por definición. Sí, él también. No hacemos nada. Queremos conseguir metas y queremos que nos lleguen solas. Eso de plantearnos hacer cosas a veces se nos hace muy cuesta arriba. Y para llegar a esas metas, cada uno se lo tiene que pelear. No es fácil. Y hay que hacer cosas cuando el cuerpo le pide para. Claro, tratamiento de cada uno. Claro que nadie lo va a hacer, pero hay que llegar hasta que el cuerpo te pide para, en ese sentido. Pregunto, ¿eh? Hay gente que sí y hay gente que no. Sí, no estoy vendiendo, pues no estaba ofreciendo, ¿no? Una receta que sirva para todo el mundo, pero sí
lo que digo es que eso también tiene es una elección, pero que tiene Sí, te quiero decir que para el bienestar ya partes de que tú ya no estás bien, ¿no? Para tener conciencia de que quieres tener una salud mejor, es que partes de que algo no te funciona bien. de que Para no darte te- cuenta de que quieres llegar a esa salud hipotética que tú quieres tener, tienes que hacer algo. Partes de que eso no lo tienes, ¿no? No tiene, sí, pero la salud puede ser, ¿cuál es la salud? Para cada uno. Claro, por eso. Eso es muy relativo, cada uno Sí. tiene una vivencia personal, unos objetivos personales, pero claro, pero para construir el bienestar que dices tú, con las cuestiones activas, con cuestiones mentales, como que tienes que tomar la iniciativa tú. Nadie va a venir a hacerte las cosas. Es que no, Toma, esto es para ti. es que una cuestión de responsabilidad, no es, o sea, es ser responsable de ti. O sea, Claro, pero no es, el primero yo que soy tiene que ser perezoso, responsable de sí mismo es uno mismo. sí, pero ponerte De eso estamos hablando, Por porque eso, estamos es diciendo, responsabilidad. en ese sentido es esa la palabra de que cada uno. Y evidentemente también esta opción que planteas de no hacer nada también, eso es respetable, no hacer nada en el sentido de no adquirir una actitud más activa, pero yo no lo contemplo en el sentido, yo al menos sé, de la salud sin síntomas. O sea, yo en este sentido luego vamos a llegar a las necesidades de Abraham Maslow, a esa pirámide, en el que para mí es una búsqueda que llega hasta el último momento, hasta el último instante de mi vida, pero para mí. Claro, yo estoy abriendo simplemente una posibilidad de lo que yo contemplo en 26 años por mi cuenta, de lo que viene a llamar a mi puerta, ¿no? En la práctica. Mucho sufrimiento y para mí mucha parte de no incluir el respeto del propio cuerpo y que se viene a atender eso, ¿no? Y yo digo, jo, aquí puede que vengas una hora al mes, no, porque es más espacio, pero una hora al año. Y todas las demás horas del año, y es eso lo que brindo, invito a que cuando, bueno, al menos las personas que yo conozco en la práctica, de poder despertar esa parte que sí se puede hacer, pero claro, se llama a la puerta de cada uno. Esto es una invitación, no es decir, esto solo es así. El tema yo creo, Miren, es que llevamos muchos años funcionando de esta manera. O sea, desde que nacemos y tenemos la primera gripe o el primer catarro, nos llevan a un médico. Y no ahora, o sea, eso viene de hace muchos años. No hemos escuchado nunca nuestro cuerpo. Entonces ahora, pues, igual en una tradición más oriental, de otros sitios, o sea, otro tipo de sociedades, sí que han trabajado, y no más evolucionadas que nosotros, quiero decir, como conocemos nosotros ahora el primer mundo, o sea, ¿ves? Creo que sí que pueden tener esa sensibilidad un poco más que nosotros, ¿no? O sea, no sé, nosotros desde que nacemos nos ponemos en manos de, entonces cambiar eso, pues cuesta mucho. Yo lo que conozco es un sueño para mí, pero es un sueño que persigo desde hace 20 años, que en vez de hacer yo, que lo haga la persona también. Sí. Yo lo invito. Que no Estoy soy yo completamente sola de la que acuerdo, hago, porque pero- siempre he dicho, no, que no soy yo, que es tu cuerpo el que hace. Claro. No soy yo la que lo está, no, y es No algo hemos que... escuchado nunca Claro, nuestro cuerpo, y es- siempre nos hemos puesto en manos de o de la medicación o del médico o de, que no digo que no haya que ponerse, o sea, que por supuesto que sí, baño a la primera de cambio, o sea, entonces cambiar eso es Sí. Y esa yo toma de digo, conciencia, pues, bueno, yo al es una menos... cosa como muy novedosa lo que nos estás contando. Claro. Pero bueno, si se llenó la vez otra vez y hoy estamos unas cuantas personas y eso, digo, bueno, si hay algo que se despierta a alguien, Sí. pues yo seguiré, yo sigo persiguiendo mi sueño. En eso soy muy, muy constante, ¿no? Y bueno, al menos... Pero sí, es verdad, lo reconozco, pero a la vez, es decir, si está en cada uno, ¿no? También. Entonces, es esa parada.
No, agradezco mucho la dinámica que hay hoy, más participativa. Vamos a seguir. Y bueno, pues esta es la corriente es una práctica de mindfulness, un poco de conciencia plena, que viene de Elsa Gilbert, Heinrich Jacobi. Él era músico, ella venía de la Gymnastik en Alemania, y pues yo llevo 13 años un poco practicando con mi maestra Littlinger-Lesser. Ella es discípula de una alumna de Elsa, de Charlotte Selber, que lo llevó a Estados Unidos, siendo ella pues, tuvo que emigrar de Alemania porque tenía antecedentes judíos. Y la idea es el entrenar la escucha y la atención con la intención de aumentar el bienestar tanto a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel emocional. Es decir, llevar en cada momento, y es una práctica, pero que esta es la invitación a cualquier otra forma de práctica, ¿no? Y es ese entrenamiento de dónde tengo mi atención, ¿no? A múltiples formas, algunas son más activas, otras son más pasivas, y lo que hoy mi intención es que llevéis todo esto pues a las prácticas, sean las que sean corporales, de vuestras clases de yoga, al trabajo, a la familia, al día a día, al cocinar. O sea, ¿cómo puedo entrar más en contacto con eso que aflora, ¿no?, en mi organismo, y a través de él pues entrar en un diálogo pues más respetuoso, más integrativo? Entonces aquí llegamos a la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Este psicólogo que, bueno, yo creo que las necesidades se pueden contemplar de otras maneras, con otros abordajes, otras visiones también. Pero a mí la pirámide de Maslow lo que me parece es muy práctica, muy sencilla y muy simple, porque lo que hace es pone en la base lo que son las necesidades más fisiológicas. Una persona, si no tiene cubiertas las necesidades alimentarias, de sed, de seguridad, ahora lo estamos viviendo, ¿no? Situaciones de que pues, no va a tener una necesidad, un impulso de autorrealización o de una búsqueda, sino cubrir esas, ¿no? Entonces, y aquí pues, son necesidades muy, muy básicas también, la pertenencia, el reconocimiento. Los niños, o sea, vemos que son muy, muy básicas, son vitales, y de ahí se genera toda una estructura. Y aquí es un poco que cuando ya no entran en forma de expresión esas otras necesidades, yo al menos, luego entraremos en el mapa de vida, pues también las de autorrealización, ¿no? Si es que hay pues una búsqueda a conocerme más, como decías, una búsqueda a preguntas, como lo que os decía antes, ¿no? Hay una curiosidad de conocer más en más profundidad cómo funciona mi cuerpo, cómo se expresa mi cuerpo, si tiene alguna relación con mi biografía, con todo eso que se expresa en diferentes emociones, cómo estoy hoy. Preguntas que, bueno, podríamos estar aquí horas y horas, ¿no? A mí esto me trae la posibilidad o la invitación de que nos abre también el marco a la pregunta que usamos muchísimo en consciencia sensorial, ¿no? En las sesiones, que es ¿qué es lo que este momento pide de nosotros?
dentro del cuerpo también, ¿no? En este momento, pues cómo me siento, cuál es mi necesidad, porque lo que decíamos antes, ¿no? La necesidad me va a hacer llegar a mí, voy a abrir los posibles recursos a cuidar de mí y va a crear como un mapa, ¿no? Hacia mí mismo y crear una relación conmigo mismo. Porque si al inicio habíamos dicho de que nos cuesta encontrar recursos para afrontar el sufrimiento, la incomodidad, eso requiere una práctica. Y para mí, al menos, requiere un entrenamiento de destilar cuáles son las necesidades, qué es lo que se mueve en mí, cómo está respondiendo mi organismo, es decir, llegar a ver cómo internamente todo eso tiene una forma de expresar. Y vamos poco a poco conociendo cómo mi propio cuerpo se va expresando. No sé si vais bien, ¿alguna pregunta? Aquí llegamos a lo que es la ontogenia, ¿no? De que esto está muy relacionado también con la parte de embriología que a mí me fascina, y si es el desarrollo de un organismo desde la fecundación hasta la senescencia, es decir, es un proceso que no solo se queda en la parte embrionaria, ¿no? Sino que ese proceso de desarrollo, no igual lo que decíamos antes de formar un cuerpo, pero la capacidad de desarrollarnos nos lleva toda una vida a diferentes niveles, ¿no? O sea, la historia del cambio estructural de una unidad, entonces aquí veríamos que sí, que a partir de una edad también en lo físico decae, pero lo que decíamos antes de las necesidades de la pirámide de Maslow, ¿no? Hay otras, la experiencia, ganamos. Si desarrollamos toda esta escucha y de conocimiento, también vamos a tener más oportunidades también de tener una ganancia a ese nivel que muchas veces yo creo que no se contempla. Nos focalizamos en la pérdida, pero hay otro gran campo, otro gran terreno en el que vamos ganando también. Más sutil, más desde el ápice de la pirámide, y ahí es donde depende de las interacciones provenientes del medio, pero también del interior. Y aquí es donde subrayo, ¿no? También es esa parte activa nuestra, donde va a depender si atendemos y cómo atendemos, ¿no? Todo ese océano del que hablábamos antes, de sus corrientes, sus flujos, su vida, su calidad. Porque este aspecto de la ontogenia también quería traerla, porque escucho muchas veces ya, es que yo soy así. Yo soy así. Y claro, o me ha tocado esto. Y cuanto mayores somos, más. Entonces, ahí estamos cuidando nosotros, pensamos en nosotros. Entonces, yo no soy la misma que hace 2 meses. O sea, yo ni me imaginaba que ya estaba aquí hoy por segunda vez. O sea, y yo ya hablaba, supuestamente alrededor de los 2 años. Pero para poder estar aquí hoy, o sea, yo no hablo igual que hace 1 año, no soy la misma. Entonces, el yo soy así fija mucho y nos limita muchísimo. Entonces aquí es este aspecto de la ontogenia y del proceso de desarrollo que tenemos. De llevarlo, bueno, este jueves voy a la residencia, está genial aquí. Ya que mi madre no puede venir aquí, voy a ir yo donde ella, por invitación. Estoy enormemente agradecida. Entonces es como que
no solo se focalice en la pérdida, ¿no? Sino de que en situaciones también hay vida y que hay mucho para ofrecer y mucho donde mirar, ¿no? Entonces desde aquí lo enlazo con el mapa de vida, ¿no? Que todos pasamos por estas etapas de la vida, desde la concepción al parto, sentir, caminar, hablar, a los 2 años, pensar, hacia los 3, ya la vida social, madurar, envejecer y morir. Todos. Es un mapa universal. Pero claro, podemos ver un mapa de China pero eso no nos define el terreno, ¿no? Y esto se puede llevar, pues así como los mapas de los terrenos no nos hablan de sus culturas, de cómo viven, de cómo se relacionan, de toda la vida que hay ahí. Esto es un mapa, pero esto cobra vida en cada persona. Y para mí, si llevamos la consciencia a cada etapa, podemos tener múltiples posibilidades de renacer a lo largo de la vida a otros planos más profundos. Como lo que os decía del yo hablo o yo maduro, la madurez con consciencia, un hablar, un relacionarnos, un envejecer, es decir, llevar todo esto que hemos estado hablando a este plano de mi propia vida. Y entonces aquí la invitación para poder llegar aquí sería, ¿no?, cómo contemplar el cuerpo como un territorio de aprendizaje, ¿no?, que nos guíe él también. Está vivo. Entonces, si todo eso que subyace lo llevamos a un plano de ponerle conciencia, atención, a ver, es la invitación, ¿no?, de traer un poco todas estas partes que se asomen ahí en el día a día. Y aquí voy a pedir un poco de imaginación. Entonces, pongo como 2 metáforas. A mí me han servido mucho estas dos. Entonces, ¿cómo poder asociar esta salud activa con estas 2 imágenes, ¿no? La primera, la de surfear. Yo nunca he surfeado, entonces por eso os digo de que yo aquí recurro a mi imaginación, pero si nos imaginamos al surfista que se pone encima de la tabla y la ola, no es solo él dirige la tabla, ¿no?, sino de que también se deja la vida, ¿no? Y hay como un diálogo entre su técnica, pero no solo es la técnica, sino también en las fuerzas, el momento, las circunstancias externas, también su agilidad, toda su práctica, pero también en gran parte en todas esas fuerzas vivas de la vida que están operando, ¿no? Y el volar también con la vela no sube porque la pones y la arrastras, sino de que depende de los vientos, ¿no?, o de las presiones, pero tiene que haber viento. Y ahí está el diálogo entre las cuerdas, la vela y tú, ¿no? Y ahí como en ese diálogo hasta dónde tensa, hasta dónde yo hago, hasta dónde dejo hacer, todo este equilibrio entre lo que sucede de la vida, que para mí es un poco la invitación a crear esa relación con el cuerpo, en ese equilibrio entre lo que yo hago, pongo,
activamente y conscientemente y luego dejo hacer, ¿no? En ese juego. Aquí llegamos ya casi al final. Este es el semáforo de salud. Entonces, bueno, la invitación es de que no lleguemos al rojo, ¿no? Si el cuerpo, pues vamos escuchándolo, vamos aprendiendo de él, vamos incluyéndolo, vamos entrando en comprender esos territorios de ese océano, esos flujos y esas corrientes, y vamos incluyendo el cuidar, el pensar en mí. Pues bueno, puede que llegue al naranja y ya, uy, claro. Incluso estando en el verde, ya también pues, podemos hacer mucho. Entonces, hilándolo con la diapositiva anterior, pues bueno, que dejar también que la vida se exprese, ¿no? Que se expresa a través de nuestro cuerpo, con su sabiduría interna y de una manera muy, muy sabia, si dejamos a la naturaleza que opere, ¿no? Mía Esquer y pues Muchas gracias, me ha encantado la presentación. Una de las palabras que creo que ha repetido más en las diapositivas es respuesta. Se ha hablado de respuesta fisiológica, respuesta motora, respuesta cognitiva. Y yo me pregunto, responder es que alguien te responde, en este caso el cuerpo, ¿no? Y cuando alguien te responde, lo fundamental para que se complete el círculo es que estemos en la escucha. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto nosotros, cada uno de nosotros, estamos y nos damos el espacio, el tiempo para llevar a cabo esa escucha, que no es fácil. Primero, porque no estamos acostumbrados, como han dicho mis compañeras aquí. Y segundo, porque ni siquiera sabemos en lo más profundo a qué nos abrimos en esa escucha, qué es lo que queremos o debemos o podemos escuchar. Eso por un lado. Si a eso le unes el tema de que estoy segura que si preguntamos aquí, si no todos, la gran mayoría, si preguntamos si hay estrés en nuestras vidas, la respuesta es seguro que sí. O sea, aquí saldremos corriendo a cenas, a preparar, a estudios, a niños, a mañana y estamos pensando y hay que salir corriendo, ¿no? Entonces, vivimos con él para el estrés. Y no solo eso, sino como tú bien has dicho también, es una situación que se ha normalizado. Tanto es así que si preguntas a uno, oye, quedamos mañana y tal, así cuando quieras. Si te responden así, probablemente estés pensando, bueno, esta está jubilada o no tiene nada que hacer, porque lo normal es, déjame ver, voy a chequear, voy a mirar a ver la agenda, todavía no he hablado con mi pareja y los niños, ¿no? Entonces, si unimos necesidad de escucha, y una escucha profunda, y encontrar la calma, entiendo yo, ¿no? Para llegar a esa escucha, con un entorno que es estrés, y ese estrés además hacia adentro y hacia afuera, porque vivimos en un entorno de estrés, vivimos en un trabajo que es estresante y vivimos en una sociedad que de alguna manera nos inculca y nos premia por estar estresados, porque oye, si estoy estresada soy más productiva, no estoy aquí haciendo el tonto y mirando para los números. Entonces, para cerrar un poco todo esto, ¿cómo tú planteas de qué hilo tirar para que, aquí se hablaba de responsabilizarnos y ahí hablaban de que al final, ¿cómo hacemos para unir esa necesidad de escucha que es tan vital y encontrar la calma dentro y fuera para que se produzca esa escucha y podamos recoger esa información que es vital para que vayamos efectivamente creciendo en función de esas respuestas que nos da el cuerpo en
instante, a cada segundo, incluso cuando estamos dormidos. ¿Con qué nos sugieres? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Dos preguntas, voy a centrarme en estas dos líneas. Yo ahora me planteaba, ¿no? Si se pone un alimento en malas condiciones que tú sabes que te va a hacer mal, y ahí está lo que has dicho, ¿no? De que se ha normalizado algo que es muy nocivo para la salud, que es el estrés. Pero también el modo operativo, y si hago 4 cosas mejor, y eso es algo. Entonces, ahí evidentemente tenemos que hacer un duelo de muchos aspectos que subyacen en nuestro subconsciente y dejar de lado eso que supuestamente nos nutre a una parte que no nos hace bien. Y para mí ahí sí que es, a través de esa escucha, vivir ese estrés. Cómo me aprieto, cómo mi cuerpo está y se expresa en ese estrés. Y claro, eso sí que incluye una práctica, un entrenamiento, tiempo, dedicación. Y ahí vas a ver que eso es tan nocivo como ese alimento o ese veneno que te pone en cianuro y sabes que no lo vas a tomar. Pero porque se ha educado a no tomar eso, porque es letal, pero el otro es algo letal que va consumiendo la salud poco a poco. Yo sí que personalmente lo he hecho, hago elecciones y muchas cosas se pierden en el camino. Pero es la elección de cada uno y por eso hablo de la escucha en cada momento, pero también cuando voy a tope y sé que también es un entrenamiento, ¿no? Es decir, ya me he perdido, ya estoy más allí que aquí. 5 segundos, vuelvo a mis pies, vuelvo aquí. Y sigo apretada, pero lo vivo. Y llevar la atención también hay, que tampoco se nos ha educado, ¿no? Y hay múltiples prácticas, eso por un lado, ¿no? Y luego me decías lo de la necesidad, ¿no? De la respuesta en el organismo. Yo creo que están hiladas. Que ya te he respondido, si vamos incluyendo esta escucha, vamos a poder diferenciar cómo son esas respuestas. Y yo creo que el aprendizaje viene desde ahí, es decir, un nuevo aprendizaje. Porque ya tenemos muy automatizados, y es verdad, que vivimos desde unas obligaciones. Y muchas veces yo lo que digo, 10 cosas en la lista, ¿son prioritarias todas? ¿Se me va la vida en ello? Entonces, claro, hay unos impulsos automáticos. Y hay algo que realmente te lleva y que tienes que es una voluntad, y es algo muy, muy profundo, muy arraigado. En mi caso puede ser de la infancia, no, cada uno ya ahí ya puede llegar. Y no es un trabajo fácil. Y ahí, yo no sé si buscaría el objetivo de la calma siempre, porque hay veces que no va a ser la calma. Eso puede llegar después. Hay momentos en los que hay situaciones y momentos muy turbulentos y que estás sin suelo debajo, y también vivir eso y tener la capacidad de estar ahí también. Y cuando hay días que todo se te complica también, bueno, pues ver cómo el cuerpo está escuchando todo, o sea, está respondiendo a todo. No sé si te he respondido. Se podría también un poco con el semáforo, ¿no? Ver que estás en rojo y saber que no ser consciente de que estás en rojo y esto vas a estar. Vale. No ser consciente, ¿no? Más sesiones de estas.